Amigos del centro del Valle de Punilla, damos aquí inicio a la emisión 347 de Tal Cual. Seguramente usted estará esperando con atención novedades que hacen al ámbito del Ejecutivo Municipal de la ciudad de La Falda. Pues bien, yo le voy a decir que no le voy a dilucidar nada. Que todos sabemos que ha existido la renuncia del secretario de Gobierno, es lo que todos sabemos. De ahí en más es poco lo que podemos abundar al respecto. Y esto lo decimos porque hay silencio de radio, como decíamos antiguamente. Y hoy diremos silencio de teléfono. No hay forma de avanzar sobre esta realidad que ha llevado a la presentación de esta renuncia y cuáles fueron las causas. Lo cierto es que el hecho aconteció. De ahí en más, poco podemos darle. Como también poco podemos darle, y aunque trataremos de buscar seguramente alguna de las variables existentes en cuanto hace a la región y en particular al centro del Valle de Punilla, en lo que respecta a este brotes de coronavirus que se está dando en la provincia de Córdoba, que tiene centralizado todo ello en la capital provincial y que nos adelanta que podría ser la cepa Omicron. Bien, no lo sabemos. Está en estudios, los científicos nos dirán en las próximas horas qué ocurre con ello. Nosotros vamos a tratar de dialogar sobre cuánto avanzó el Hospital Municipal de la ciudad de La Falda en el último año y qué es lo que se prevé para lo que viene con el secretario de Salud, Flavio Menite. Pero como siempre tenemos la participación política y en este caso vamos a hablar sobre el balance que tiene la gestión funcional del legislador Miguel Maldonado. Pero también vamos a hablar de política, esto es así. Bien, estos los dos temas de la jornada. Vamos a la primera pausa y ya retornamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Hass Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Hass Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Nuevo servicio de cloacas en La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. La Cooperativa de La Falda comunica la prórroga de presentación espontánea hasta el 15 de diciembre. Con un simple trámite, declara tu conexión o si la red pasa frente a tu casa. Evita multas. Al servicio de cloacas lo sostenemos entre todos, ayudando al saneamiento regional de nuestro medio ambiente. Como le anticipábamos, damos inicio aquí al primer bloque de Tal Cual. Lo hacemos con el legislador provincial Miguel Maldonado, que seguramente ha transitado un año con las incertidumbres propias de la pandemia, con las certidumbres propias de su accionar y con la incertidumbre de un proceso electoral. Demasiado, en realidad. ¿Qué balance hacemos, Miguel Maldonado? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes para la audiencia. Bien, la verdad que venimos de años complicados, venimos
del 2020, un año que nos agarró en pandemia, tratando de recuperarnos en el 2021 y casi al final con una nueva cepa que nos tiene en vilo a todos, no solamente a los cordobeses, sino al mundo entero. Y en el ámbito político, bueno, con las idas y vueltas de un montón de cosas, con los vaivenes propios que tiene la política, con cosas que no se pueden acomodar, que tienen referencia también en el propio hecho de la pandemia, que sin duda ha marcado también un antes y un después en las economías del mundo, en la actividad política del mundo, y nuestro país, por cierto, no está exento de eso de ninguna manera. Nuestro país venía de 4 años complicados, financiera y económicamente muy complicados, y cuando nos agarró la pandemia, bueno, creo que no hace falta abundar en detalles para saber lo que nos está pasando y el periodo en el cual estamos transitando. Y más allá de todas estas cosas nos tocó el hecho electoral de la elección de tiempo medio, donde, bueno, en definitiva todos nos agarramos de los pelos y sobre todo la gente, los hombres y mujeres que hacemos política, pero en definitiva cuando agarramos la historia, cuando agarramos y medimos y merituamos lo que pasa en las elecciones de tiempo medio, nunca le va bien en definitiva al oficialismo. Y esta es una realidad que nos guste o no nos guste, nos ha pasado y le ha pasado a muchos presidentes del mundo entero. Entonces, mal de mucho consuelo de tonto, no es esa la referencia, digo desde una visión muy simple y donde sin duda que la gente también se expresa con algunas cuestiones, a veces también sin tener en cuenta que la elección de tiempo medio no nos va a cambiar la realidad del mundo ni del país al otro día. Esto también es cierto. Y ahí me parece que es donde hay que hacer un punto. La gente me parece que apostó mucho en algunos candidatos creyendo y comprando un mensaje o un discurso como si al otro día fuésemos a modificar la economía del país, la salud del país, Perdón, pero eso en mi criterio es compró. El compró es un sector de la ciudadanía. Hoy creo que esa ciudadanía ha establecido un equilibrio de poder político que necesariamente exige el diálogo. Diálogo que los hombres y las mujeres de la política llevan al discurso pero no a la práctica. Está bien, desde ese punto es cierto, el equilibrio siempre es razonable y es justo. Digo que no preside, la presidencia del país no la ostenta ni el presidente de la Cámara de Diputados ni el presidente del Senado. Claro. Esta también es una realidad que nos pasa en los gobiernos del estilo del nuestro. Entonces, en definitiva, no es que el proyecto que marque el equilibrio de las cámaras vaya a ser el que va a gobernar. Esto también es real. De hecho. Y en esto es donde me parece que nos tenemos que parar. En definitiva, siempre decimos que, a ver, mal o bien, o para mejorar, o para corregir, creo que sí hay un gran llamado de atención en la elección general. Y a partir de allí creo que el gobierno tiene que tomar nota de esto y seguramente corregir rumbos, que eso me parece que es el hecho más significativo e importante. Porque ¿quién puede corregir los rumbos? ¿Quién puede modificar conductas, cosas que nos están pasando y demás? Es quien preside este país, que le quedan 2 años para gobernar. Y donde seguramente al final de esos 2 años la gente volverá a elegir y allí creo que es la evaluación final de este proceso de los 4 años del gobierno que tenemos. Bien, como usted entenderá, se ha hecho un esbozo de lo acontecido en la elección de medio término y lo hemos centralizado en el orden nacional. Pero obviamente esto tiene repercusiones en el orden provincial. En ese orden provincial es en el que se desenvuelve funcionalmente Miguel Maldonado como legislador, pero también desde la política. ¿Cuál es su pensamiento respecto a este lanzamiento de una nueva corriente dentro del justicialismo que denominaría federal el actual gobernador de la provincia? Mire, Nicolás, a ver, algunos intentos ya hubo de esto. Muchas veces nos parece que es solamente alguna cortina de humo para algunas cuestiones que finalmente no tendrán la trascendencia. Creo que el gobernador lo hace desde un lugar donde sabe que hoy por hoy no hay RR en Córdoba. No sé qué pasará el año próximo, no lo sabemos. Hay rumores de pasillo, muchos
pero bueno, no sabemos hasta que las cosas no sucedan, hasta que no se modifiquen leyes, y donde en definitiva también es un hombre que debe pararse en algún lugar, le quedan 2 años para gobernar, y donde sabiendo que hay que buscar también quiénes sean los reemplazos de lo que viene o quienes vayan a ser candidatos hacia lo que viene, me parece que desde ese lugar está bien lo que plantea, pero creo que no va a pasar desde ahí. Bien, hablaba no, sin embargo hay rumores. Y lo plantea y inmediatamente tengo que decirle que el primer rumor que se establece a nivel nacional y que corre como reguero y que ya estaba instalado en la provincia de Córdoba es el planteo de las reelecciones de los intendentes. Reelecciones de los intendentes. ¿Qué opinión tiene sobre el particular? Y si sobre esa base no se podría llegar a sustentar la posibilidad de un nuevo periodo para el gobernador de la provincia. Bueno, me parece que hay varios aspectos a tener en cuenta. A ver, todas estas cuestiones que pasaron, lamentablemente, cuando Macri era presidente en algún momento intentó avanzar con una ley nacional que prohibiera la indefinidamente. Y quedó, es más, participamos muchos dirigentes, intendentes, jefes comunales, legisladores en un congreso que se hizo en Buenos Aires, y donde nos pareció la verdad que era lo que la gente estaba pidiendo, lo que la gente estaba reclamando. Y cuando hablamos de esto de los equilibrios también tiene que ver con estas cosas, con estas mismas cosas. Es decir, en el país encontramos sin duda algunos intendentes que tienen 20 años de gestión. Cierto. Entonces, donde en definitiva me parece que uno está bien y dos está bueno a lo mejor para corregir o para hacer, si la gente nos elige, lo que no hicimos en la primera parte. Y en definitiva también deben producirse los recambios lógicos porque hay gente que tiene otra energía y está esperando ese lugar y me parece que es bueno para todas las sociedades. Lo que vaya a pasar en Córdoba me parece que todavía es muy prematuro para hablarlo, donde Córdoba debe ser una de las provincias que ha discutido la política territorial en diferentes aspectos. Y los mismos que intervinieron en esas discusiones, en la reforma de la Constitución y demás, son los que en otras provincias pregonaron un estilo diametralmente opuesto al de Córdoba, ¿no? Y en alguna oportunidad lo discutimos en algún cruce con la tuta María Hernández y bueno, con cosas que en otras provincias se hacían de otra manera. Usted no se olvide que hoy acá nos cruzamos de vereda y estamos en otro municipio, somos una de las provincias que más municipios y comunas tiene. Entonces esto de la me parece que habíamos establecido un parámetro que estaba dentro de una lógica de lo que la gente pretendía de sus dirigentes, de sus funcionarios. También es cierto que esa ley se modificó a mitad de mandato. Cierto. También eso es cierto. Que por allí cabe un resquicio en esa ley en función del próximo periodo, que tal vez esa sea la discusión. Tal vez esa sea la discusión porque nadie puede legislar para atrás. Cierto. Que esto también es real. Entonces me parece que queda un tiempo por discutir esta cuestión donde seguramente opinarán los constitucionalistas, opinarán los especialistas, donde los legisladores tendremos que tomar nota de esta cuestión, tendremos que ver la discusión también sin duda con los partidos políticos en esta cosa que me parece que es importante no solamente para los intendentes sino para la provincia toda. Bien, sigo manteniéndome en el marco de la provincia y sigo manteniéndome sobre un futuro que se nos acerca porque 2023 va a marcar, sin lugar a dudas, o la permanencia, si se trabajara legislativamente en la búsqueda de la reelección del actual gobernador, o el recambio. Para el justicialismo es todo un tema. En principio me gustaría saber dónde está parado usted, si está parado en Hacemos por Córdoba o si está parado en el Frente Todos. Pero más allá de eso, ¿cuál es su opinión en torno a este criterio ya planteado con un Manuel Calvo, vicegobernador de la provincia, que ya lanza una precandidatura, y un Martín Yarlora que estaba listo también para hacer lo propio? Bueno, a ver, Miguel Maldonado es un hombre que ha trabajado siempre dentro de la esfera del peronismo y trabajamos siempre en las huestes de Carlos Caserio, el que hace muy poquitas horas termina de ser senador nacional. Y nos mantuvimos siempre en ese camino
una cuestión de lealtad, de un montón de cosas que nos unió en ese proyecto político donde seguimos avanzando. Solamente el tiempo va a decir dónde vamos a estar. Si vamos a tener proyecto propio en Córdoba o no, no lo sabemos, estas cosas no las sabemos. Donde también es cierto que cuando analizamos el último resultado electoral del próximo 14 de noviembre pasado, nos damos cuenta que a nadie le sobra absolutamente nada. A nadie le sobra nada. Sobre todo dentro del peronismo. Entonces me parece que estas cosas... A ver, cuando José Manuel de la Sota llegó a ser gobernador de esta provincia, porque convocó a todo el peronismo de la provincia y lo unificó bajo su liderazgo. Entonces, después de 20 años de gobierno, o más de 20 años de gobierno, me parece que no podemos partir lo que nos costó tanto a todos construir. Porque en definitiva creo que nadie se puede arrogar el mérito de ser el dueño absoluto de los votos, porque esto no pasa y está demostrado en cada contienda electoral. ¿De los votos o del cordobesismo? Bueno, acá hay una gran diferencia. La gente va a votar. Y lo que pasó hace 2 años, exactamente hace 2 años, donde Schiaretti sacó casi el 60% de los votos, hizo una elección histórica, donde creo que perdimos un solo departamento en toda la provincia, y venido 2 años después, no superamos los 25 puntos. ¿No? Con algunas discusiones, que si la nación sí, que si el cordobesismo. A ver, esta discusión del cordobesismo viene desde la época de Angeló. Y la isla. No nos olvidemos de esto, el lápiz rojo, bueno, todas aquellas cosas que marcaron un tiempo, un camino. También es cierto que, Hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba antes, ha marcado una parte importante de la historia, una transformación de la provincia realmente importante, donde también pasan estas mismas cosas de las que hablamos antes, ¿no? Del equilibrio, de los recambios que también tienen que ser naturales y lógicos. Fíjese que hoy tenemos un vicegobernador con una juventud realmente importante, donde tiene un camino a transitar que nos parece que es bueno. Martín es un hombre que ha venido, pero sin duda también hay más hombres dentro del peronismo. Lo que digo es que no podemos darnos el lujo ninguno de partir esto. Creo que hay que trabajar en lo que viene, por eso no puedo decirte dónde vamos a estar, porque seguramente va a llevar y todo el 2022 en este tipo de contiendas. Antes de esto estará la elección. ¿Apostás a la unidad en definitiva? Siempre apostamos a eso porque... Bien, pero apostando a la unidad y proyectando el resultado electoral acaecido en las PASO y en noviembre, ¿cómo se enfrenta a un filo peronista como Luis Juez? Bueno, ese será... la primera gran cuestión es ver cómo llegan esos muchachos, ¿no? Porque no creo yo... la historia también nos ha demostrado en este país de que en definitiva cuando juntamos ideologías opuestas finalmente terminan chocando contra la pared. Y no tenemos personajes fáciles de ese lado, ¿no? No los tenemos. Y también es cierto que podríamos hacer un raconto de cosas que han pasado, sobre todo con Luis. Pero bueno, todas las cosas pueden cambiar, se pueden modificar. Lo que sí digo siempre y es motivo de preocupación es lo que nos pasa a nosotros, no lo que le pasa a los otros. Es decir, porque vos para fijar una estrategia electoral tenés que preocuparte por lo que tenés, no por cuánto tienen los otros, sino cómo plantear la estrategia, sobre todo en lo electoral. Me parece que hay tiempo para todo, va a haber discusiones importantes en el año, sobre todo en la faz política. Lo primero que me parece que va a pasar... Antes de que me lleve a ese terreno, me quiero mantener en el futuro. Usted acaba de plantear el hecho de la transversalidad de la alianza opositora a nivel provincial. Lo que tampoco deja de lado que hay una alianza también a nivel nacional y dentro de ese Hacemos por Córdoba también. La pregunta es, ¿se mantendrán ese tipo de correlatos políticos hacia 2023 o en definitiva se vuelve a las fuentes? Se vuelve otra vez a buscar la tradición del bipartidismo a través de la Unión Cívica Radical y el justicialismo, que de última el bipartidismo se mantiene porque son las 2 columnas vertebrales de todo tipo de alianza. Voy a hablar por lo que nos corresponde a nosotros. Bien. No me voy a meter en las alianzas que puedan hacer el resto de los partidos. Nosotros hemos demostrado a través de los años y creo que
José Manuel de la Sota nos marcó un punto, un horizonte con esto, ¿no? Fue un hombre con una cabeza totalmente abierta, donde por eso transformó con la base del peronismo en aquella Unión por Córdoba, después en esta Hacemos por Córdoba, que es parte de la misma esencia. Y también lo demostramos nosotros cuando fuimos candidatos acá. Cuando fuimos candidatos hace 2 años tuvimos esa apertura donde algunos se rajan la vestidura diciendo que los peronistas no podemos aceptar otras cosas. Y ¿sabe qué? Los verdes claros, los verdes oscuros, los blancos, los negros, los rojos y los marrones vivimos en la misma ciudad. Y si somos bien nacidos, pretendemos que a la ciudad le vaya bien, más allá de lo que ideológicamente cada uno pueda pensar. Cuando somos bien nacidos, pretendemos de que a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los vecinos, a Doña Rosa, les vaya bien. Esto es lo que pretendemos. Más allá de la conformación estructural de los partidos por allí en una alianza. Y nosotros lo demostramos. Pero se hace difícil gobernar. Todo depende de los actores. Todo depende de los actores. Y de hecho, hemos tenido algunas buenas y algunas malas. No solamente en nuestra ciudad, sino en la historia del país. Y si no, no podríamos acordar de la Rúa cuando se fue en el helicóptero, con aquella pasada de Chacho como vicepresidente, y bueno, todas aquellas cuestiones, y donde, bueno, también es cierto que nosotros en nuestra ciudad lo hemos tenido, pero, a ver, eso no nos debe quitar la posibilidad de tener la cabeza siempre abierta, porque que alguien sea de otra extracción política no significa que pueda volcar todo su conocimiento, su experiencia y toda su certidumbre e incertidumbre en pos de una ciudad mejor, porque también vive en esta ciudad. Esto es lo que digo, ¿no? Entonces, me parece que la vida nos demostró de que con los propios no alcanza y que cuando tenemos liderazgo importante y trabajamos por el mismo eje, todo es posible de hacerse. Siempre decimos que la política es el arte de lo posible bien entendido, cuando hacemos de que a las comunidades les vaya mejor, de que las comunidades puedan crecer. Y si no, fíjese usted, en esta ciudad gobierna un intendente que no es de mi signo político y colaboro permanentemente tratando de gestionar conjuntamente con él las cosas que nos parecen importantes para la ciudad, ya sea en la provincia, ya sea en la nación o en la esfera que corresponda. Hace muy poquita hora que seguramente lo veo Flavio allí, seguramente hablará de lo que pasó el lunes en la RAC, que me parece que marcamos un hecho importante porque teníamos una coyuntura complicada en ese momento y fuimos en búsqueda de eso. Cuando vimos y pensamos que solamente podía quedar en el hablar con un funcionario provincial sobre este tema tan particular, lo dejamos plasmado en una ordenanza hasta que el tiempo llegó y la pudimos plasmar y hoy es una realidad en nuestra ciudad. Entonces, cosas como esta, acompañarlo con la gestión del tren, acompañarlo con algunas otras gestiones en el ámbito nacional, me parece que son temas importantes y que hacen al quehacer de nuestra ciudad. Y esto no tiene que ver nada más que con el partidismo, tiene que ver con personas bien nacidas que trabajan por una ciudad y que se comprometen en su función pública más allá desde el lugar que le toca a cada uno. Y seguramente vendrá el tiempo electoral donde podremos armar cada uno su propuesta y discutirla públicamente como la hicimos hace 2 años. Usted fíjese, y el otro día lo recordábamos un poco en alguna charla. Fíjese esto, en la última elección fuimos 4 candidatos. 2 que nos encontramos de frente, diciendo las cosas que pensábamos cada uno para la ciudad. Nunca nos cruzamos ni un solo epíteto de esos que normalmente pasan en la tribuna cuando estamos en campaña. Lamentablemente. Con respeto nos dijimos las cosas en las que coincidíamos y las cosas en las que no coincidíamos. Y hoy seguimos transitando, él desde el lugar que le toca, yo desde el lugar que me toca, y seguimos transitando por el quehacer de la ciudad. Bien, eso es una realidad, pero tampoco es menos cierto, y usted lo sabe, o supongo que lo sabe, que es criticado porque en definitiva no hay oposición. Mire, en estos mismos micrófonos debo haber hablado cientos de veces y esta antes de que termine el 2021 debe ser una más. ¿Qué significa ser oposición? ¿Qué significa ser oposición? Si alguien me lo definiera de una manera contundente y me diese a entender que ser oposición es putear todos los días, decir todo está mal, está bárbaro. Yo, el día que me convenzan de eso, seguramente estaré haciendo otra cosa. Miren, la gente, hay que entender que nadie es dueño del voto de la gente.
La gente vale por sí y el derecho que tiene cuando va a votar es propio y es de cada una de las personas. Cada uno valemos por uno, elegimos. Y la gente nos pone en un lugar. Algunos somos oficialismo y otros somos oposición. La oposición no significa que tenga que romper todo, no significa eso. Tiene que controlar, tiene que ayudar, tiene que marcar su propia impronta, tiene que aportar. Si son hijos de esta propia ciudad, no son de otra ciudad. Entonces, si hay un funcionario que está haciendo mal las cosas, habrá que hacerlo ver públicamente como corresponde. Si hay alguien que está cometiendo un error, habrá que hacerlo saber. Me parece que ese es el rol de la oposición. Y no el que algunos creen autoatribuirse de otra manera. De otra manera. Porque si ser oposición sería tocar el bombo todos los días, la verdad que no me encuentro en ese lugar. Me encuentro aportando. Porque sabe que dentro de 2 años, seguramente, cuando llegue otra vez el escenario electoral de nuestra ciudad y muchos de los que somos dirigentes, somos funcionarios en un lugar o en otro, querremos gobernar esta ciudad. Seguro. Porque ese es el desafío. ¿Y sabe qué? Lo que me parece que es fundamental, a doña Rosa o al vecino común no le interesa si yo me llevo bien con usted que es del oficialismo, yo que soy de la oposición. A doña Rosa le interesa que le solucionen los problemas. Los problemas de su calle, de su barrio, del alumbrado, de la salud, de la educación, del trabajo, de la seguridad. Miguel Maldonado, hemos llegado al final de 2021. Tiene 30 segundos para dirigirse a su pueblo. Nicolás, y a la comunidad toda, decirle, estamos a muy poquitos días de la Navidad y del próximo año, esperando que tratemos de terminar de la mejor manera este año difícil, complicado. Venimos de 2 años difíciles y muy complicados. Sobre todo, cuidándonos. Flavio seguramente hablará mucho de esto, que es estas nuevas cepas que vienen, y del cuidado que parece que dejamos de hacerlo. Nos relajamos absolutamente todo. Entonces, lo que bregamos un año por tener un poco más de libertad, lo convertimos en libertinaje y parece que a nadie le importa absolutamente nada. Y hay gente que se sigue muriendo por esto. Esperando en serio que el 2022 nos encuentre mucho mejor, madurando permanentemente en esta faz democrática que tenemos, la defendamos, la construyamos todos los días. Feliz año, feliz Navidad para todos y feliz y mejor 22 para todos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Vamos a la pausa y ya retornamos. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. A quienes nos quieren, le damos lo mejor. A nuestras mascotas, Rey Can, Rey Cat, con un 21% de proteínas. Y Has Premium, lo que lo convierte en un alimento rico y nutritivo, brindándole una alimentación saludable y una vida más activa. Ventas por mayor, en La Falda, en Ingeniero Copelo 534. Rey Can, Rey Cat y Has Premium ya llegaron al centro de Punilla. ¿Tenés sed? Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. Amelio Ortiz. Autos y motos, nuevos y usados. 35 años de trayectoria. Servicio de auxilio rápido a todo el país. Autos de alquiler. Avenida España 575. La Falda, Sierras de Córdoba. Nuevo servicio de cloacas en La Falda, Huerta Grande y Villa Yardino. La cooperativa de La Falda comunica la prórroga de presentación espontánea hasta el 15 de diciembre. Con un simple trámite, declara tu conexión o si la red pasa frente a tu casa. Evita multas. Al servicio de cloacas lo sostenemos entre todos, ayudando al saneamiento regional de nuestro medio ambiente. Damos continuidad a nuestro tal cual y como anticipábamos, estamos junto al secretario de Salud de la ciudad de La Falda, el doctor Fabio Menite. Y usted que es un conocedor de la región,
sabe el valor que tiene el Hospital Municipal de La Falda. Primero porque históricamente fue regional, con un capital muy importante en cuanto hace a lo humano y a lo técnico, que luego por las cuestiones que hacen a los diferentes presupuestos provinciales y las diferentes administraciones, terminó siendo un hospital municipal. Pero ese hospital municipal siempre ha estado cubriendo una demanda que lo supera. La última gestión de gobierno, la que lleva adelante el actual intendente Javier Diemíjar, realmente ha generado todo un movimiento en torno al hospital. Lo ha elevado, en mi criterio, en lo que hace a la faz técnica y supongo también en el recurso humano. Tratemos de ir a conocer cuánto se ha cambiado en el Hospital Municipal de La Falda. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Un gusto, gracias por la invitación, Nico. Bien, vamos con eso. Sí, mira, nosotros cuando asumimos, de hecho siempre lo comento, en mi caso vengo de lo privado, nunca había estado en la función pública y la idea fue intentar dentro de las posibilidades que en este caso el hospital, sus dispensarios, sus órganos satélite, digamos, en relación a la atención primaria de salud que tiene La Falda, poder brindar en dos aspectos básicos. Uno, en mejorar las capacidades, como nos mejoramos todos. La medicina, la salud ha tenido una evolución enorme en los últimos 30, 40 años, ni que hablar en los últimos 10, lo que implica que hay que formarse permanentemente, hay que ayornarse. Y por otro lado, en términos de todo lo que tiene que ver con técnica, aparatología, dinámica de diagnóstico, y es cierto que lo que tiene que ver lo público en general, y La Falda no era una excepción, bueno, estaba bastante limitado en ese contexto. Bueno, la idea fue tratar de trabajar sobre esos dos pilares, sobre el recurso humano, que es el que hay y es en general muy bueno, probablemente no estaba estructurado en términos de formación, en términos de mejora, en capacidades. Bueno, estamos en ese trabajo. Y por otro lado, en términos de, como te decía, tecnología e infraestructura. En cuanto al personal, para resumir un poco estos 2 años, nosotros estamos trabajando con un recurso humano propio del hospital, que por supuesto depende del recurso humano de la municipalidad, pero el hospital es muy grande y los dispensarios, toda la gente que abarca y que trabaja en salud, estamos hablando de más de 140, 150 personas, necesitábamos trabajar in situ. Entonces, bueno, tenemos personas idóneas, un licenciado en gestión de recursos humanos, estamos trabajando todo lo que es la pirámide de trabajo del hospital para que cada empleado sepa concretamente qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los límites de su función. Y eso es trabajo. A veces se piensa que es obvio y está lógico, está implícito, y no es así. Por eso, un poquito haber trabajado en lo privado, a uno le da esa idea de perspectiva. Es público y tiene sus aristas públicas, pero también podemos incorporar innovación y cosas nuevas que ya se saben que son productivas y son efectivas. Bueno, en ese contexto estamos trabajando, creo que se ha trabajado muy bien a pesar de la pandemia. Ahora que empezaron a haber aperturas este año, bueno, hemos podido trabajar en términos de juntarse, de hacer cosas programadas, de traer profesionales de Córdoba para tratar de incentivar, de aprender cosas nuevas. Se ha trabajado, por lo menos ha habido fácil unas 4 reuniones con la gente de enfermería, trayendo, como te decía, personas para aprender, o sea, fomentar lo básico y sustanciar lo básico y tratar de aprender cosas nuevas. Estamos trabajando en este momento ya con una nueva persona que está a cargo, un nuevo médico que está a cargo del área de clínica médica, tanto de la guardia como del internado. Lo habíamos hecho ya anteriormente desde el año pasado con una nueva encargada de pediatría. Bueno, la idea es eso, en términos del recurso humano, y también estamos trabajando también con el personal administrativo y no médico
porque desde la entrada del hospital, cómo se recibe, cómo se atiende, la gente está con mucho problema, está muy susceptible. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que ayornarnos a esa situación, tenemos que saber entender y estamos trabajando no en cualquier lugar, estamos trabajando en salud y tenemos que tener ese plus de saber contener, apreciar las situaciones, saber interpretar, porque eso genera menos conflicto y aparte indefectiblemente es mucho más empático hacia la gente. Bueno, eso en términos de recursos humanos. Eso por otra parte, se han incluido nuevas especialidades, llegando hasta tener oncología hoy. Sí, oncología ya estaba, lo que pasa es que la doctora, que muy buena oncóloga que tenía el hospital, bueno, se fue a otra provincia a vivir justo en plena pandemia, así que igual se siguió asistiendo. Contratamos los servicios de un oncólogo muy prestigioso de Córdoba, que lo conozco, tengo una relación personal porque he trabajado con él, y bueno, toda esa cantidad de pacientes se han seguido asistiendo y por supuesto ahora más. Sí, no estaba, nosotros, si recordás, en un primer momento, cuando empezó la pandemia, tomamos el lugar de oncología, como Cierto. está afuera del edificio principal del hospital, para hacer testeos y evaluar las personas que venían con cuadro febril, el hospital no está preparado, el edificio, para poder asistir las dos situaciones. Entonces, dentro de las posibilidades, tomamos un lugar donde entraba la gente con síntomas febriles, sí, tanto adultos como niños, y por otro lado las patologías convencionales por la entrada principal. Bueno, en ese momento oncología se utilizó para eso. Después, cuando incorporamos ya de nuevo y empezó a haber apertura y volvimos a los consultorios externos, y tuvimos el contrato del oncólogo, bueno, se acondicionó el lugar para que atendiera a los pacientes oncológicos y hicimos una apertura atrás para trabajar donde se hacía ginecobstetricia, una apertura ahí de puerta, todo circunstancial, pero teníamos la capacidad de tener un lugar para que la gente estuviera esperando y un consultorio para que se lo asistiera a los febriles. Eso es como nos estamos manejando ahora. Bien, en cuanto a los recursos técnicos, veo que también hubo una renovación bastante importante. Sí, mira, afortunadamente y gracias a que, bueno, Javier y Juan nos dieron el ok para todo lo que nosotros íbamos pidiendo, nosotros trabajamos también desde el hospital y desde los dispensarios para el gasto que se tiene en salud. En este caso de La Falda es muy grande. Lo que viene de provincia en relación a lo que se gasta es mínimo. Entonces, bueno, primero tratamos de demostrar que nosotros podíamos hacer algo. Bueno, nos focalizamos mucho en el plan Sumar, eso nos brindó una capacidad de ahorro. Entonces, bueno, con esa situación nos daba la posibilidad de ir al municipio y decir, bueno, nosotros estamos trabajando en esto, mejoramos facturación de lo que no tiene que ver con personas que no tienen obra social, hay un ingreso, necesitamos esto. Y bueno, a punto de partida de eso fuimos de a poco, mes a mes, cada 2 o 3 meses comprando aparatología. Falta mucho, pero creo que bueno, a pesar de la pandemia y el hecho de 2 años se ha podido, por lo menos lo elemental, necesitábamos en pediatría, bueno, había una incubadora que funcionaba bien, pero tiene muchísimos años. Necesitábamos una incubadora, lo que nos referían los pediatras, que tuviéramos una incubadora más, una más moderna, inclusive con la posibilidad de si algún chico había que trasladarlo, nos quedábamos si llegaba a aparecer un chico que necesitara incubadora en un parto inmediato. Bueno, se compró una incubadora nueva, una balanza electrónica nueva. Estamos incorporando bombas de difusión. Las bombas de difusión son la famosa foto de cuando te ponen un suerito y lo manejás con la chapita, el suero. Bueno, esto es automático, vos ponés todo lo que es la manguera, digamos, de lo que viene del suero y lo regulás automáticamente cuántas gotas tienen que caer por minuto. O sea, es tecnología básica, elemental, que está en cualquier lado. Bueno, eso no lo teníamos, ya creo que llevamos la 4ª bomba de difusión, son caras, pero bueno, la idea es que todos los servicios puedan tener bomba de difusión en pacientes internados como en pacientes que van a cirugía. Bueno, lo primero que hicimos, que tuvo que ver con el laboratorio,
estaba tercerizado en su momento. Bueno, al mes nosotros nos quedamos sin esa situación, así que estábamos con lo elemental mecánico para poder trabajar, así que fue de lo primero que hicimos, comprarle el auto analizador, que salió caro, o sea, bueno, en ese momento 1.200.000, 1.400.000. Lo terminamos de pagar a mitad de año de este año. Bueno, eso nos facilitó muchísimo el trabajo de las bioquímicas, que le pusieron al principio un trabajo enorme porque era todo hacerlo a mano. Bueno, esto facilita en tiempo y cantidad hacer un trabajo mucho más amplio. Se compró un microscopio nuevo, una estufa nueva, bueno, se organizó todo lo que fue laboratorio. Después el tema de la cocina también, estaba el horno ya era extremadamente viejo, funcionaba pero a costa de que la puerta no cerraba, que bueno, alacena, freezer, horno nuevo, tratando de mejorar la atención que se puede dar en términos para los pacientes y para los médicos y la gente que está de guardia. Así que en términos de, bueno, se consiguió el ecógrafo a punto de partida, y hay que reconocer que cuando fuimos con Javier el año pasado a hablar con el ministro de Gobierno, Facundo Torres, estábamos en una situación compleja porque no entraba plata, tuvimos que limitar los horarios de los profesionales, en ese momento se habían cerrado los consultorios externos y bueno, entre una de las propuestas era de tratar de tener alguna pequeña ayuda económica para pagar sueldos, tenía que ver con, pedimos un ecógrafo nuevo y una ambulancia. Bueno, se han hecho efectivos, así que agradecimiento que realmente cumplieron con la palabra. Bueno, el colposcopio nuevo, se consiguió en odontología camilla nueva, donde se pueden hacer prácticas mucho más amplias de las que se hacían. Cirugía también. En cirugía se consiguió que venían también desde hace rato una camilla que la habíamos arreglado, la habíamos pintado, pero digamos estructuralmente de muchísimos años. Bueno, se compró una nueva que se puede manejar a botonera en la posición. Bueno, de a poco tratando, ahora bueno, se trabajó sobre el shock room, a pesar de que la estructura es muy chiquita. Pero bueno, la idea de este año es poder conseguir, qué es lo que nos falta, una máquina de gases para poder hacer gases en sangre. Es esa un poco la idea, tratar dentro de lo posible, de lo que va entrando, poder invertirlo en infraestructura. Son esos dos pilares que te decía. El sueño que tenemos, cambiamos 3 veces el plano de lo que nosotros pensábamos con proyectar como para hospital. Este último fue aprobado ya por UGEPRESA hace poco, así que bueno, en realidad desde el municipio no se puede afrontar, es muchísimo el gasto porque son 800 metros cuadrados que hay que hacer, hay unos 300, 400 metros que hay de estructura que hay que derribar y sacar. Entonces, pero bueno, soñamos con eso, de que puede llegar a ser un hospital regional, con la idea, es municipal, pero ojalá que sea regional, lo proyectamos para eso. La idea es que, bueno, o provincia o nación en algún momento nos tenga en cuenta y lo podamos por lo menos empezar a hacer. Así que bueno, esa es un poco la perspectiva. Digamos que aquella falencia que observamos de un tiempo a esta parte, donde los servicios de salud para las obras sociales habían comenzado a fracasar y en definitiva la mayoría hoy no tiene un sustento en la región y han pasado a ser atendidos por el hospital. Eso permite el ingreso que ha podido generar este tipo de modificaciones. Sí, y creo que en futuro, a como está la cosa económicamente, creo que van a haber unos cuantos años donde la salud pública va a ser el que va a contener, más allá de lo privado, que es mucho, pero indefectiblemente ha crecido. Eso ya venía creciendo antes de la pandemia, con la pandemia ni que hablar. Por eso creo que bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para poder brindar el mejor servicio posible. En eso estamos, se hizo mucho, pero también falta mucho, esa es la realidad. Pero bueno, es una decisión, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos de tratar de mejorar. La pandemia, obviamente nadie la esperaba,
Recuerdo al principio, cuando empezamos todo esto, que todavía no estaba el COE, yo fui a Córdoba, yo me había ido de vacaciones, al segundo día me volví, fui a Córdoba a ver qué hacíamos, nadie sabía nada. Nos juntamos acá con todos, me acuerdo ese domingo, vino la gente de servicio de emergencia, de la clínica, bomberos, policía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Plan A fue utilizar el anfiteatro, llevamos unas camas al anfiteatro, unos tubos de oxígeno, por lo menos por si había gente con problemas respiratorios, que contenerlos en ese lugar hasta poder derivarlos, porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Bueno, después surgió el COE, y bueno, nos encolumnamos, por supuesto, con los protocolos del COE, pero digamos, ese proceso que fue una vorágine, idas, vueltas, aprender, protocolos que cambiaban, hoy cambió de nuevo el protocolo, con este tema de las variantes nuevas. Lo bueno, digo, lo que yo rescato muchísimo, tiene que ver, primero que trabajamos en conjunto con todos los deslindes y situaciones propias que pueden tener estas situaciones, pero se trabajó, creo que mancomunadamente, muy bien en lo público y en lo privado, poniendo cada uno lo que tenía que poner, alimando aspereza y buscándole la vuelta. Creo que se trabajó muy bien. Y con respecto a lo que tiene que ver con lo público, generamos un grupo de trabajo. Acá yo me vi en una situación que no la viví nunca, con la responsabilidad enorme de todo lo que había que tener en cuenta, y si uno piensa que solo es una locura, bueno, se abre el juego, la gente tiene que ir aprendiendo también, pero creo que se formó un buen grupo de trabajo. Eso yo lo valoro muchísimo, porque hace que uno tenga cierta tranquilidad, porque no podés estar en todo. Y en cada uno de los lugares hemos tratado de modificar, mejorar, pero bueno, que haya gente que responda a todo lo que va surgiendo, de lo que aparentemente está consolidado y de golpe va cambiando de un día para el otro. Así que bueno, me parece que dentro de todo eso yo rescato como positivo el que todos hemos aprendido, y si estábamos acostumbrados a trabajar en grupo, creo que esto fue un examen final, digamos, lo de la pandemia, porque indefectiblemente cada uno tiene que cumplir el rol que le corresponde para poder lograr el mejor resultado posible. Bien, pero hablamos de pandemia y la pandemia parece que está decidida a quedarse. Tenemos un rebrote a nivel provincial. Tenemos una temporada veraniega ya prácticamente sobre su apertura. ¿Cómo estamos estructurados para recibirla? ¿Sigue siendo el COE central en el Domingo Funes? ¿Qué instancias de protocolo tenemos que precisamente han cambiado? Sí, primero decirte, cuando surgen todas estas situaciones, la gente enseguida se pone mal, y obviamente se pone muy sensible, y el tema de la vacuna, hoy teníamos proyectado vacunar, y nos mandaron un 20% de las vacunas, y bueno, todo eso te complica, pero ojalá que se resuelva y que tengamos lo adecuado porque estamos armados para vacunar a gran escala. El tema te voy a comentar lo que pasó con la Delta primero, porque todos los referentes, por lo menos lo que es Argentina, todos coincidían que entró la Delta en la Argentina. Se empezó a haber aperturas, sí. Empezaron los vuelos normales. Clarito, íbamos a tener un brote, un tercer brote, digamos, en este caso, de la epidemia. Octubre, noviembre. No pasó. Entonces, digamos, que en el futuro aparezca, no sé. Omicron es la nueva vedette de la situación. Si uno se pone a ver cómo se veía con Delta, vos veías lo que pasaba en Italia, en Bulgaria, en Holanda, en Checoslovaquia, en Alemania, no pasó acá. Con Omicron estás viendo lo que está pasando ahora en Reino Unido, que es exponencial, cada 48 horas el nivel de aumento de casos que tienen. Yo creo que tiene mucho que ver lo estacional. Yo creo que vamos a tener, ojalá, vamos a tener
un verano con altibajos que seguramente va a depender de la cantidad de casos, la provincia y la nación, las medidas que tomen, pero hasta ahora es mínimo lo que se ha modificado en tema, sí, el término del manejo del protocolo, porque nosotros acá tuvimos variante Delta, sí, y el protocolo para variante Delta era distinto, porque se evaluaba la cepa específicamente. Bueno, ahora como ya Delta, hay más del 80% de los casos en Córdoba es Delta, ya directamente se volvió a un protocolo unificado, nos facilita mucho, la cantidad de días son 12, más o menos los criterios para contacto estrecho y eso sigue más o menos siendo lo mismo, salvo que eventualmente esto de 12 días o 16 días para los convivientes. Pero el tema de la vacunación, que sí es importante seguir activando y que se siga, por eso rogamos de que no haya corte de cantidad de vacunas. Porque ¿qué nos plantea la provincia el mes pasado? Llegamos como una meseta. Vacunamos y se llega a una meseta, 50%, y fue después muy lento. Entonces, pero no acá, en este caso toda la provincia. Entonces, ¿qué dice la provincia? 2 Zoom seguidos tuvimos, donde nos dice, bueno, hay que ir casa por casa para tratar. Yo planteo, imposible. Vamos a estar hasta 2025 vacunar casa. No es esto un pueblito de 2.000 habitantes. No hay forma. Entonces, bueno, planteamos con Viviana, la encargada en este momento del vacunatorio, de trabajar con los dispensarios y poner un centro en el centro, digamos, un puesto en el centro. Bueno, realmente fue de lo que venimos, y bueno, aparte vino el camión de la provincia, fue muy efectivo. Por el motivo que sea, la gente no se llega al anfiteatro, no puede, tiene los chicos, no, el colectivo, lo que sea, pero concretamente están funcionando. Por supuesto, la idea es que sigan, pero sí, obviamente, la llegada de vacunas en tiempo y en forma. Nosotros ahora vamos a mantener lo que referimos el jueves, pero va a depender de si realmente llegan las vacunas mañana, que nos habían prometido para hoy. Veremos el lunes cómo hacemos los del centro o no, así que nosotros permanentemente eso estamos anunciando. Lo de hoy fue un poquito lamentable, entiendo que había como 60 personas que no se pudieron vacunar en el anfiteatro, pero bueno, no depende de nosotros, claro, porque las vacunas tenían que venir hoy temprano y no llegaron. Fuera de eso, si se regulariza, creo que es bueno esto de tener lugares periféricos, porque tenemos que intentar no solamente terminar vacunación, porque falta mucha gente, estamos en cerca de un 60%, o sea, falta un 40% que todavía no tiene ni una. Estamos bastante cerca, un 90% debemos andar % de segunda dosis de los que tenemos vacunados, pero todavía falta. Y encima estamos con la tercera, que sabemos que para Omicron es muy importante tener una tercera dosis. Así que bueno, en ese contexto hay una arista, si vos me permitís, que yo la he explicado anteriormente, pero es importante que la gente sepa. Salen las noticias a nivel provincial, en el diario, en los canales provinciales, de ya bajó a 5 meses, ya te podés vacunar. No es lo mismo feriar o el CCC ahora en Córdoba, el manejo que tienen, o los lugares grandes que tiene Córdoba, que es lo que va llegando acá, que va llegando más a cuentagota. Entonces nosotros por eso le seguimos diciendo a la gente, cuando hay esas modificaciones, lléguese, llame, y seguramente la dejamos en un listado, y tenemos que tener seguro que vamos a tener vacunas para poder justamente vacunarlo y que no vaya al vicio, al anfiteatro, en este caso a los centros periféricos que estamos manejando hasta ahora. Bien, cerramos, se nos agota el tiempo. Me sorprendió escucharlo decir, tenemos 60 asistidos por la RAC y es un buen número. Y yo creo que sí es un buen número para una sociedad como la que tenemos, que está acostumbrada a encapsularse, a ocultar, menos a abrir. Ese programa está funcionando y me gustaría que invitara a quienes tengan ese tipo de problemática para que acudan. Bien, mirá, todo lo que es área de género se está trabajando muchísimo. De hecho, la pandemia desbordó, tuvimos que poner más horas, más profesionales, se agregó un psiquiatra, hay una abogada en el área de género. Bueno, lo mismo con la RAC. La RAC, y gracias a que la provincia se acercó a través
del legislador. Javier inmediatamente dijo sí, así que bueno, sumamente agradecido. Era una apuesta a ver qué pasaba. Pero la verdad que el trabajo que ha tenido la gente que está trabajando en la RAC, las 4 profesionales, ha sido fantástico. Hemos agregado, de hecho, más horas. Hemos tenido que agregar un psiquiatra porque mucha gente tiene que estar medicada. El trabajo realmente ha sido, digamos, promedio cuando presentamos el fundamento iban 60 personas y grupos familiares trabajando en esto. Parece muy poco en relación al problemón que se tiene en adicciones. Yo sinceramente te digo, estoy muy contento porque es un inicio y la idea, si uno ve la ciudad como una situación en salud global, trabajar sobre todas las aristas, aunque uno empiece con lo mínimo, creo que es muy bueno porque es un viso del que no había nada antes y ahora hay la potencialidad de poder trabajarlo más. Y si la pandemia nos permite poder trabajar en la fase 1, etapa 1, que tiene que ver con promoción y prevención, colegios, etcétera. Yo creo que el potencial es muy bueno, estamos muy contentos con lo que se ha hecho. En todas las áreas tenemos gente que tiene mucha iniciativa propia, tiene ganas de hacer cosas, permanentemente me vienen, y podemos hacer esto, Fabio, y podemos hacer esto, y podemos hacer esto, y bueno, y sí, lo vamos acomodando. La verdad que creo que la perspectiva es muy buena, creo que, como te digo, el área de género, la RAC nos han subido la vara en la falda en términos de asistencia específica y bueno, la idea es seguir trabajando entre eso y algunas otras cosas más que tenemos en cartera que Dios quiera la pandemia nos deje trabajar. Doctor Benítez, le agradezco la visita y seguramente lo estaremos molestando más adelante. Con mucho gusto y felices fiestas para todos. Bien, nosotros llegamos al final con esto. Nos encontramos la semana venidera. Hasta entonces.